Después de nuestra experiencia con Battlefield 6 en el evento de revelación multiplayer que Electronic Arts celebró en Los Ángeles, podemos decir que el juego representa un retorno a las raíces de la franquicia, especialmente a Battlefield 3 y 4, que son los juegos donde la serie tomó nuevos bríos para consolidarse entre los fanáticos de los disparos en primera persona. Después de jugar durante 6 horas, la primera impresión es poderosamente positiva, especialmente cuando comparamos esta entrega con Battlefield 2042, que entregó un gran tráiler de revelación, pero toda esperanza se esfumó tan temprano como la salida de la primera beta. Recapitulando brevemente, noviembre de 2021 es recordado como el colmo de la infamia por el lanzamiento de Battlefield 2042. El juego salió con numerosos problemas técnicos, bugs y fallas de rendimiento. Le faltaban características básicas como tabla de puntuación, chat de voz y el clásico sistema de clases que favorecía un nuevo énfasis en operadores. Los mapas para 128 jugadores resultaron caóticos y mal balanceados. Tenía menos contenido que juegos anteriores de la serie y el resultado fueron críticas negativas masivas en Steam y la pérdida de 70% de sus jugadores en pocas semanas. En Level Up lo calificamos con 4, el punto más bajo para la franquicia. Aunque DICE lanzó actualizaciones para mejorar la situación, el daño a la reputación del juego ya estaba hecho. Dicho todo esto, Battlefield 6 es todo lo opuesto. Es una declaración de intención por parte de Electronic Arts y DICE, que nos dicen que aprendieron la lección y que están de vuelta para ganarse la aprobación del público, aunque eso solo podrá decirlo el paso del tiempo. Por el momento te contamos sobre todas las novedades que vimos en nuestra visita al evento de revelación y lo que te espera en la próxima beta abierta. Un regreso a las raíces. Lo más llamativo de Battlefield 6 es el estilo visual más realista y crudo. Los desarrolladores abandonaron la estética colorida y amigable de entregas anteriores para adoptar una paleta de colores cruda que encaja perfectamente con el escenario de guerra moderna. Nuestro único temor es que más tarde que temprano, esta estética muy bien cuidada quede manchada para siempre con absurdas colaboraciones. Afortunadamente, los desarrolladores comentaron que eso no pasará y preferimos darles el beneficio de la duda. Y algo fundamental, la destrucción, elemento icónico de la serie, regresa con fuerza. Es impresionante sentir cómo literalmente los edificios se desmoronan a tu alrededor, con partículas de polvo, escombros y un efecto que sacude la pantalla, como si estuvieras dentro de la explosión. En un panel de preguntas y respuestas, los desarrolladores del juego comentaron que la destrucción es determinística, es decir, que siempre ocurre de la misma manera. Nosotros especulamos que esto es así para reducir el consumo de recursos, calculando la física de las explosiones, y en la práctica sentimos un tanto exagerada la destrucción, pues como dijimos, la sensación es que las cosas de verdad se desmoronan a tu alrededor, como en efecto dominó después de una explosión. Creemos que optaron por mantener un efecto despampanante en lugar de uno realista y que lo calcularon así basándose en la física. Como sea, la impresión es positiva. Pudimos probar 4 mapas, 2 para la modalidad conquista y los demás para las modalidades de duelo a muerte entre escuadrones. Liberation Peak es el mapa estilo conquista clásico de la serie que nos pareció que tiene un tamaño un poco reducido, pero el diseño en general de los objetivos está bien distribuido, sin largas zonas baldías que permitan a los tanques dominar el campo de juego. A decir verdad, hay muchos elementos geográficos que ocultan los objetivos, lo que genera un buen balance entre infantería y guerra con vehículos. Siege of Cairo es totalmente opuesto. Este mapa ofrece una experiencia ensordecedora de guerra cercana y personal, con calles claustrofóbicas que estallan a tu alrededor, mientras infantería y tanques pesados avanzan sin clemencia. Nos pareció muy refrescante poder navegar entre los edificios que rodean las calles principales, sin que de verdad se sintieran cuellos de botella muy estrictos. Sin duda, nuestro mapa favorito del evento.
Sin embargo, conforme nos alejamos de los modos clásicos de la serie y nos acercamos a los duelos a muerte entre escuadrones, las cosas son menos positivas. Y ojo, esto es puramente nuestra opinión. Por ejemplo, Empire State es un mapa en el que destaca su enfoque en combate de infantería y verticalidad, con elementos destructibles, como un puente entre edificios que puede ser completamente demolido. Algo sutil pero increíblemente impactante es el sistema de movimiento. Nos pareció un poco más rápido que el de entregas anteriores, pero sin llegar a extremos. Encontramos que es posible hacer slide, pero sin permitir maniobras exageradas. También destaca el sprint táctico, donde corres agachado, y la capacidad de poder aventarte y cambiar dirección pecho-tierra hacia cualquier lado de manera dinámica. Todas estas acciones nos parecieron muy intuitivas, sin parecer demasiado exageradas o fuera de lugar. Por su parte, el gunplay es visceral y satisfactorio. Cada categoría de arma se siente única, con un TTK relativamente rápido que recuerda a Battlefield 3. Asimismo, Battlefield 6 tiene un sistema profundo de personalización de armamentos. Es como un sistema Elige 100, donde cada accesorio cuesta cierta cantidad de puntos y el máximo son 100. Puedes tener 8 o 9 modificaciones por arma para configurarla a tu gusto. Aquí nos queda la duda sobre cómo será la progresión una vez que el juego debute y qué tan doloroso será desbloquear todos los aditamentos o, peor aún, llegar a un arma en específico. Nos preparamos para lo peor, pero esperamos lo mejor. El regreso al sistema de clases tradicional es sumamente bienvenido y además llega con algunos cambios interesantes. Cada clase emplea un conjunto de armas características que en general tienen bonificaciones. Por ejemplo, el ingeniero tiene menos dispersión al disparar desde la cadera. Sin embargo, los desarrolladores remarcaron que dejan esto a elección del jugador, es decir, podrás jugar en listas de juego con armamento cerrado o abierto, aunque claro, perderás estas bonificaciones. Dentro de las clases encontramos los gadgets de combate. Estos artefactos especiales ayudan a que cada clase tenga identidad única frente a las demás. Por ejemplo, la clase de soporte carga una mochila con la que reparte salud, munición y las paletas desfibriladoras para revivir aliados. El ingeniero usa un soplete para reparar vehículos, etc. Sin embargo, también encontramos especializaciones tácticas que, como en otros títulos de la franquicia, van obteniendo más beneficios hasta que pueden activar una habilidad especial acorde a su clase. El audio es excepcional. Pocos productos en la actualidad suenan de esta manera. Desde los motores de jets hasta los gritos de soldados y explosiones a tu alrededor, todo contribuye a una experiencia de guerra inmersiva. Los pasos son difíciles de escuchar en momentos caóticos y se distinguen en momentos de calma, pero esto es consistente con la escala del juego. Finalmente, el rendimiento técnico es una incógnita. Nuestra experiencia ocurrió de manera fluida en una PC de gama alta en un ambiente controlado, es decir, nada podía fallar durante esta prueba. Por ahora, solo nos queda esperar la beta abierta para medir el rendimiento con nuestros equipos, pero si es verdad lo que mencionaron sobre el elemento determinístico de la destrucción, podemos intuir que se tomaron en serio la optimización y el ahorro de recursos. En conjunto, el sistema de juego nos pareció un acierto. Battlefield 6 significa el regreso a las raíces que representan Battlefield 3 y 4 y una verdadera declaración de intenciones, especialmente después de los numerosos declives y polémicas innecesarias que ha vivido la franquicia en su historia reciente. Aquí no hay espacio para la duda. Electronic Arts y DICE están poniendo toda la carne en el asador para hacer triunfar a Battlefield. Y hasta ahora, las impresiones son sumamente positivas. Esto nos habla de una tremenda confianza que hay en el producto, pero como siempre, hay que ser precavidos, sin dejar de dar al juego el beneficio de la duda.
Battlefield 6 parece un paso en la dirección correcta. Combina elementos de Battlefield 3 y 4 con mecánicas modernas de una manera que respeta la esencia de la serie y al mismo tiempo que propone cambios sutiles. Debutará el 10 de octubre de 2025, pero antes te esperamos en la beta abierta. El juego tendrá 2 etapas de beta gratuitas. El 7 y 8 de agosto comienza la prueba de acceso anticipado y concluye el 10 del mismo mes. Posteriormente, del 14 al 17 de agosto, es la última oportunidad de jugar antes del lanzamiento oficial. ¿Ya tienes listo a tu escuadrón para regresar al combate? Cuéntanos qué es lo que más te emociona de Battlefield 6 y nos vemos en la beta abierta.